Una movida en Venezuela, podríamos decir, este último manotazo de ahogado de Guaidó, quien se autoproclamó presidente en enero de este año. Bueno, cuando por supuesto el presidente, por lo menos electo democráticamente de Venezuela, es Nicolás Maduro, quien va por su segundo mandato. Sin embargo, bueno, se generó este conflicto en enero, varios países que reconocían a Guaidó, otros que no, en fin, se fue desinflando y esta semana volvió a todos los titulares Guaidó y, como vos bien decías, un intento de golpe que lo escuchaba a Pedro Brier el otro día, en la revista internacional, diciendo que no es en realidad un intento de golpe, me pareció interesante lo que él decía, sino un levantamiento opositor. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de golpe de Estado, en realidad se habla de el cierre de las instituciones, del ejército en general abroquelado en su totalidad o prácticamente su totalidad en contra del poder político. Las Fuerzas Armadas, claro. Y en este caso, en realidad, si bien, bueno, queda en los límites de lo que son las palabras, fue algo menor, no fue tan grande como el intento de golpe de 2002 a Hugo Chávez, sino que fue un levantamiento, sí, opositor, sobre todo en el este de Caracas, luego de que una porción del ejército, en rebeldía, digamos, liberaran en principio a Leopoldo López de la prisión domiciliaria que cumplía, bueno, por supuesto en su casa, ¿no?, domiciliaria, al opositor Leopoldo López, y luego Leopoldo López junto con Juan Guaidó aseguraran que mantenía el control de la base aérea La Carlota y definieran esta toma de la base como la fase definitiva del golpe. Esto fue el día martes 30 de abril, durante todo el día, bueno, se produjeron enfrentamientos en las inmediaciones de la base aérea La Carlota, en el este de Caracas, y finalmente se pudo contener el golpe, intento de golpe, o bueno, maniobra opositora, e incluso se llegó a desmentir que la base aérea haya estado totalmente tomada. También se dijo, o esto fue lo que dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, que el 80% de los militares que participaron de este intento de golpe habían sido llevados engañados y demás. Contrainformaciones, lo vimos toda la semana, iban y venían. Guaidó, que decía que públicamente que iban a continuar con las movilizaciones callejeras, Maduro, que salía a decir que estaba todo ya contenido. ¿Cómo terminó? Sí, o sea, datos concretos, más allá de las interpretaciones. Leopoldo López se refugió en la Embajada de Chile y posteriormente se trasladó a la Embajada de España, donde todavía permanece. El día siguiente, miércoles 1 de mayo, una gran movilización del chavismo, una de las más multitudinarias de los últimos años. Allí Maduro convocó al Congreso Bolivariano de los Pueblos para los días 4 y 5 de mayo, reconociendo que había errores, que había cosas que mejorar, que dice que quiere escuchar al pueblo para ver más allá de el planteo de este intento de golpe, para ver qué se puede hacer para modificar el rumbo de la revolución. Él dice, lo vamos a rectificar, pero vamos a cambiar lo que estemos haciendo mal, o ver también cómo salir de esta encrucijada económica en la que se encuentra Venezuela. El día 2 de mayo, para continuar en esta línea, Maduro se mostró con las Fuerzas Armadas. Allí, bueno, rectificó la lealtad de las Fuerzas Armadas y se mostró como impenetrable. Contrario a Estados Unidos, sus voceros, bueno, el máximo, Trump, que dio una entrevista en la cadena Fox y habló de las resquebrajaduras en el gobierno venezolano, y además dijo que si detenían a Guaidó iban a intervenir poquito o mucho, con esas palabras. Poquito o mucho. Poco Bien, o mucho. qué preciso el hombre. Muy preciso. Y quien también habló fue John Bolton, el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ya ha mostrado en otras ocasiones estas estrategias más psicológicas. Bueno, no solo psicológicas, porque hay por supuesto un apoyo de infraestructura a las rebeliones venezolanas, pero sí, en este caso, una estrategia más psicológica, porque él dijo públicamente que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, llamado Michael Moreno, y el jefe de la Casa Militar, Rafael Hernández Dala, es decir, 3 funcionarios
altos funcionarios de Venezuela ya habían aceptado transferirle el poder a Guaidó. Por supuesto, Maduro niega esto, reafirma la lealtad del gabinete de las Fuerzas Armadas, pero se considera una estrategia psicológica esto de querer doblar al enemigo diciendo, mirá que en realidad tus más leales compañeros ya arreglaron con Estados Unidos. Claro. Sí. Pero ya estamos. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, nos va a aclarar el panorama de lo que ocurre en Venezuela y de cómo es la vida cotidiana allí, que me interesa muchísimo. Marco Teruggi, él es un periodista argentino que reside en Venezuela, es cronista de Telesur, cronista de Página 12, Revista Anfibia y demás, sabe mucho más que nosotros y además está allí en Caracas. Así que, Marco, ¿estás ahí? ¿Marco? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Acá estamos con Guadalupe Reboredo, columnista de Internacionales, Adrián González, Nico Bruti y Alejandro Costanzo, te saludamos. No, se cortó. Bueno, ahora vamos a retomar la comunicación, ¿eh? Vamos a retomar la comunicación. Todo un plantel. Ah, sí, somos unos cuantos. Bueno, ¿cómo estás? Acá le paso la posta a Guadalupe, que te va a hacer las preguntas. Hola, Marco, ¿cómo estás? Espero que ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, bárbaro. ¿Sabes? Me interesa mucho saber cómo es el clima de la calle en este momento en Caracas. ¿Cómo? Porque se habla mucho de la grieta argentina. Me imagino lo que debe ser la grieta venezolana. ¿Cómo es el clima hoy? Mira, te puedo hablar de Caracas, realmente, ¿no? Donde estoy ahorita, donde se han suscitado casi todos los acontecimientos de esta semana. El resto del país tuvo algunos espacios donde hubo movilizaciones, pero en términos generales no hubo demasiado movimiento, ¿no? Contrariamente a lo que dice la derecha. En Caracas te diría que en los sectores populares se vive la normalidad de cada día, evidentemente con mucho debate, algunos informales y espontáneos, otros en la gente que se reúne, porque bueno, es una sociedad muy informada que sigue atentamente las noticias, que tiene una opinión cada uno como pasando, pero digamos, salir de clase y parece más. De hecho, en toda esta semana, en los sectores populares, no ha habido, digamos... ¿Se cortó? No. Entonces, la localización geográfica, ¿no? del conflicto, que fueron los focos donde se vieron las imágenes. Ahora bien, todo está tenso porque se sabe que hay una situación, digamos, que en cualquier momento puede volver a presentar acontecimientos. Se corta. Va a esperar una descompresión. Marco, bueno, estamos recibiendo por ahí alguna dificultad en el audio, se corta un poquito, pero te venimos escuchando. Decime, ¿cómo calificarías lo que sucedió vos? Algunos hablaron, acá hablábamos con Guadalupe, que algunos dicen intento de golpe de Estado, otros, como decía Guadalupe, era un levantamiento opositor. ¿Cómo calificarías lo que sucedió en Venezuela y qué gravedad institucional tiene para vos? Mira, primero que debe ser uno de los episodios con más controversias interpretativas. Si uno sigue los grandes medios, mira, te puedo decir de New York Times, de Washington Post, El País, La Vanguardia, incluso el Clarín, La Tercera de Chile, sobre la interpretación hay un número grande, ¿no?, de posibilidades. Hoy, por ejemplo, La Vanguardia decía que tal vez había sido en realidad una acción preparada por Maduro, por la oposición, que ayer era una trampa, ¿no? O sea, esto ya da para todo, y da para todo porque en realidad hubo muchos acontecimientos que no están del todo claros, y la derecha tiene una alta capacidad de mentir, de hacer, como se dice en Venezuela, lo que es fingir demencia, y presentar las cosas al revés. Entonces, si vos escuchás, ellos dicen que no hicieron un golpe de Estado, un intento, mejor dicho, porque como él es el real presidente de Venezuela, un presidente no puede dar un golpe de Estado porque él no es el presidente. Entonces, además, junto a eso, dice que la acción fue democrática y pacífica.
debe ser las pocas veces que se ve gente uniformada con fusiles de guerra y unas cajas llenas de balas haciendo una acción pacífica, digamos, ¿no? Y llamando a un levantamiento para derrotar al presidente, pero tienen la capacidad de presentarlo, por lo menos los dirigentes acá de la oposición, lo que genera, digamos, un nivel también de perplejidad. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que el 30 había varios objetivos. Había uno que tenía que ver con intentar efectivamente un levantamiento, que eso estaba encadenado a liberar a Leopoldo López en su prisión domiciliaria hasta que se escapara, porque Leopoldo López es una figura que tiene un peso a nivel nacional, incluso mayor al de Guaidó, ¿no? López es dirigente del partido del cual es parte de Guaidó. Entonces era que salió López, que junto a un grupo muy pequeño, pero un grupo armado de militares, hicieran un llamado a las calles, y eso tenía que estar encadenado con una serie de actores que iban a acompañar, políticos y militares, institucionales, y eso iba a traducirse en, supongo yo, una escalada que pusiera en crisis al gobierno, porque era Maduro una posible salida. Creo que ese era el plan más ambicioso. ¿Sí? Luego algunos especulan que el plan para centralmente sacar a López y hacer un recambio en la dirigencia de la oposición, tomando en cuenta que Guaidó está muy desgastado, lo que es cierto, pero Guaidó formalmente es el presidente interino para los países que sí lo reconocen. Entonces, no sé, la Unión Europea no va a reconocer a Guaidó porque, según ellos, es la forma constitucional de hacer frente a esta crisis para ir a elecciones. Hay todo un juego retórico. Sí. Ahora, si ves en términos militares, muy agotante, digamos. La noticia empezó a... Sí, corta. Sí, está complicada la comunicación. Marco, se nos cortó, ¿eh? Sí, los escucho. Ahora te estamos recibiendo nuevamente. Sí, se corta cada tanto. Quería preguntarte dónde está en este momento Guaidó y si este intento de golpe está contenido o qué crees que va a pasar en las próximas horas. Guaidó acaba a rueda de prensa. Yo creo sinceramente que a esta altura la Guaidó no tiene mucha importancia. Digamos, están trabajando un plan público que es una supuesta búsqueda que no tiene ninguna capacidad de llevar adelante, realmente ninguna. Lo que importa es lo que se está debatiendo en Estados Unidos y lo que se está debatiendo en las conspiraciones varias que están habiendo y los intentos de quebrar a algunas personas en las Fuerzas Armadas, en los poderes públicos, dentro del estadismo. Eso está, digamos, marcando la posibilidad o no de que ellos avancen. Lo que diga Guaidó, creo que no importa. Creo, de hecho, que Guaidó es una figura que a veces termina estorbando porque no tiene capacidad real de una gran movilización, pero no lo pueden descartar porque, digamos, es el personaje público que se justifica la fachada constitucional de la acción. Y él intenta ganar tiempo y mantener una agenda, ¿no? Entonces dijo que para mañana van a recorrer cuarteles pacíficamente, parecía a los militares que se sumen, el domingo van a hacer unas asambleas, o sea, va ganando tiempo mientras se va definiendo la estrategia real, que nadie la dice, digamos, ¿no? Es un poco el juego. Hay muchos anuncios, alertas por parte de Rusia que dicen, bueno, atentos que se están moviendo piezas pesadas. Te quería preguntar, Marco, esto que vos decías, el Congreso Bolivariano de los Pueblos que se va a llevar a cabo este fin de semana, ¿en qué consiste? ¿Qué sería y cuál es el objetivo? Todavía no está del todo claro, pero lo que sí es un espacio como de reencuentro de diferentes sectores, ¿no? Tanto de la organización popular, que acá se llama el Poder Popular en términos genéricos, el partido y los gobernadores para, digamos, hacer una serie de propuestas y de, diría yo, reactivación del músculo participativo, ¿no? Me parece que eso es necesario, porque hay muchas cosas que la gente quiere plantear. Me parece que lo más importante de eso es que se traduzcan acciones de gobierno, ¿no? Que después pueda empezar. Bueno, ahí se corta, ahí estamos. A ver, Marco, se nos cortó, ¿eh? Si nos estás escuchando, nosotros no en este momento. Yo sí te escucho, pero no sé hasta dónde me escucharon. No, poquito. El último minuto, más o menos.
¿Y qué actividad en este último minuto? Bueno. No, sobre la importancia del Congreso Bolivariano y de tomar medidas nuevas o cambiar un poco el rumbo de algunas medidas económicas o ver la salida de esta crisis económica, ¿no? Bueno, porque ese es el punto principal, el tema de la economía, donde, digamos, hay un bloqueo muy claro por parte de Estados Unidos, pero también una dificultad muy seria por parte del gobierno para tratar en medidas económicas que logren, digamos, frenar esa situación. Entonces, lo que hoy pide la persona aquí es una estabilización económica, no hoy, desde ayer, digamos. Lo que pasa es que la situación, debido al bloqueo, evidentemente se agrava cada vez más. Entonces, ahí lo que hay una expectativa es que el gobierno... Qué difícil que está. Está difícil la comunicación. Marco, no te estamos escuchando en este momento, ¿eh? Bueno, la señal está muy buena. Sí, está complicada. Vamos a tratar de redondear la nota, así no hacemos más este juego, está medio complicado. Guada, sí. No, bueno, para cerrar por ahí un poco, pedirte un panorama futuro de mínima, o sea, si hubiese elecciones hoy, Maduro volvería a ganar, es decir, ¿cómo está la situación de la calle? Bueno, esa es la pregunta del millón. Antes de saber si Maduro ganaría, creo que hay una decisión por parte de gran parte de la derecha, o para no decir toda de los Estados Unidos, que cualquier escenario sea sin Maduro. Sí, claro. Entonces, si hubiera elecciones con Maduro sería porque se logró pulsear para que eso fuera así. Yo esto lo veo muy improbable. O sea, ¿es posible, dentro de lo posible, que haya elecciones? Sí. Que sea con Maduro, lograr que se genere esa negociación y que ellos acepten eso, lo veo por el momento muy improbable. Ahí no podría tener otros incluso tal vez más interesantes en cuanto a imagen de renovación que la misma figura de Maduro. Marco, te agradecemos mucho la comunicación. ¿Cuánto hace que estás viviendo en Venezuela? 6 años y monedas. 6 años. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda, quizá te volvamos a llamar, nos resulta interesante que alguien que esté allí pueda contar lo que pasa y no esté tan mediatizado toda esta información, ¿no? A la orden, con muchísimo. Marcos, gracias. Marco Teruggi, sociólogo, corresponsal, periodista que vive en Venezuela hace 6 años, trabaja para Telesur, Página 12, entre otros medios, ¿no? Bueno, bien, con dificultades, pero está complicada la comunicación. Sí, una lástima las dificultades, porque la verdad es que era muy interesante y el panorama final que él lanza, de decir que es posible que vuelva a haber elecciones en Venezuela, si bien en realidad Maduro recién asumió su segundo mandato en enero de este año y tendría que estar cumpliendo 6 años más, pero es un panorama posible. También lo que dijo, ¿no?, de que quizás sería interesante que haya algún tipo de renovación en el partido. Que no sea Maduro el que vuelva a presentarse. Que no sea Maduro. Me parece que es un gesto de humildad que el presidente de Venezuela, el democrático presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haya llamado al Congreso Bolivariano de los Pueblos para este fin de semana, ¿no? A reconocer que hay errores. Y que siempre es un primer paso, porque lo que no se puede desconocer de Venezuela es que hay muchísimas personas que han dejado ese país, muchísimas personas que están residiendo en la propia Argentina, que los vemos acá en la ciudad de La Plata. Es decir, la crisis que atraviesa Venezuela no se puede negar, como tampoco se puede negar las sanciones de Estados Unidos. Bueno, claro. La intención de intervenir, ¿no?, al país con la mayor reserva de petróleo del mundo. Bueno, ahí está la base de todo esto, porque uno se pregunta por qué Venezuela es el cuco latinoamericano, el país modelo a no seguir, cuando en realidad el riesgo país de Venezuela es bastante inferior al de Argentina, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo? Qué raro, digo, tan mal están, y de pronto los capitales financieros internacionales no lo ven así, ¿no? Entonces, lo que está pasando es una cuestión geopolítica que tiene que ver con el petróleo que está debajo de Venezuela, ¿no?
Sí, si les parece, para cerrar podemos escuchar el audio del día de ayer de Nicolás Maduro junto a las Fuerzas Armadas, donde, bueno, los insta a continuar siendo leales y a no ser traidores. Y bueno, con eso cerraríamos la columna del día. Dale, dale. Estado. Es muy importante entender. Hoy han salido informaciones, oído, desde Washington, declaraciones, Twitter. Parece que hubo mucho nervio en Estados Unidos ayer. Estuve leyendo una crónica que publica un diario internacional, un diario de Europa, describiendo cómo en la propia Casa Blanca, cómo mejorar. Escúchenme bien, ¿cómo podemos mejorar más? ¿Qué cosas hay que cambiar que estamos haciendo mal y tenemos que cambiar definitivamente? Bueno, no eran estos, pero estos son parte del discurso del Día del Trabajador del miércoles, cuando, bueno, por un lado denuncia la intervención extranjera, ¿no? Que todo fue digitado desde Washington. Y bueno, por otra parte reconoce el error. Y ahora sí el de las Fuerzas Armadas. Por eso digo, hay que salirle al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada. Concreto. Bien. Concreto. Y además este acto termina con las Fuerzas Armadas coreando leales siempre, traidores nunca. Así que un gran gesto, una gran demostración de poder. Sí, yo me hacía esta pregunta y creo que se la hice a Alicia Castro. ¿Por qué pensaba ella, en ese caso, que seguían pasando estas cosas en Venezuela si las Fuerzas Armadas en general son leales al gobierno? Hubo pequeños grupos de sediciosos, ¿no? ¿Viste la palabra esa? Que bueno, liberaron a Leopoldo López, digo, pero en general, me imagino que el servicio de inteligencia, las Fuerzas Armadas, digo, ¿por qué le siguen pasando estas cosas? ¿Cuál es el fondo? ¿El fondo es social, es político, es ahí le infiltran gente que eso es lo que no se comprende, ¿no? Sí, evidentemente hay un encauzamiento del descontento que es válido, digamos, en tanto es real a través de los medios, pero bueno, también de esto que decíamos, ¿no? Un descontento que es real, que es palpable, que es concreto, que no es ficcional. Pero bueno, la pregunta es la salida. ¿Cuál es la salida de esto, ¿no? Claro. Y que evidentemente una porción mayoritaria de Venezuela apoya al chavismo, apoya a Nicolás Maduro, porque si no esto ya habría caído hace rato. Hubiese, si no cayó es por eso, por el apoyo popular que está teniendo en este momento. Bueno, interesante columna, nutrida, periodista desde Venezuela, audios y muchas cosas más. Guada, nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene. Igual si